Bienvenidos a Confesiones 23. El novio arrogante de mi hijastra los deja sin hogar, sin coche y a la deriva. Llamo al novio arrogante de mi hijastra Ralph el Destructor, no tiene relación con la caricatura, solo es coincidencia. Tiene tendencia a romper, arruinar y destrozar todo lo que toca. Mi hijastra, que en realidad es una joven dulce y entrañable a la que quiero mucho, como muchas jóvenes con problemas de autoestima, se ha dejado llevar por el mal camino de Ralph el Destructor. En el año que llevan juntos, lo ha perdido todo, pero a sus 23 años ya tiene edad suficiente para aprender la lección sin que nosotros, sus padres, tengamos que acudir a su rescate hasta que se deshaga de Ralph y vuelva a la normalidad. Cuando empezaron a salir, vivieron con su padre y conmigo durante unos meses. Enseguida se hizo evidente que Ralph tenía resentimiento hacia mí, le contaba chismes a mi marido, lo que nos hacía discutir, a pesar de que mi marido le había dicho muchísimas veces que era mi casa y que todo lo que había en ella era mío. Ralph no dejaba de preguntarle a mi marido, no a mí, si podía quedarse con esto o aquello, y eso sí lo pedía. Siguió teniendo más y más animales a pesar de que le decíamos que ninguno de los dos cuidaba de los que tenían, no nos compraban comida para perros ni gatos ni arena para gatos a mi marido ni a mí, no recogían los desastres y no los adiestraban, permitiéndoles que destrozaran nuestras pertenencias. La marihuana es legal en nuestro estado, y hay un dispensario en nuestro pueblo, y el único trabajo que hacían estos dos era el reparto a domicilio, su trabajo con paga diaria, solo para conseguir el dinero suficiente para que Ralph pudiera comprar en el dispensario todos los días, además de comer en un restaurante de comida rápida. Ralph estaba tan resentido conmigo que una noche le trajeron un refresco a mi esposo, entraron por la puerta trasera justo delante de mí y gritaron: "Te traemos tu refresco favorito" a mi esposo en la sala, sin que me incluyera en absoluto. Otro ejemplo fue cuando mi hijastra me preguntó si podía usar mi tarjeta de débito para comprar bebidas para los 4 en una tienda local un día caluroso en que mi esposo y yo estábamos descargando cosas de la camioneta y el remolque en el patio trasero, lo cual no fue problema. Sin embargo, al revisar mi cuenta, gastaron $20 en comida para Ralph sin preguntar. El final llegó cuando les dije que tenían que reemplazar la puerta del dormitorio que su perro les había arrancado a mordiscos, y se negaron a dejar entrar en mi casa al pitbull mestizo que querían rescatar, a pesar de tener antecedentes de mordeduras. En ese momento, se mudaron a casa de la madre de mi hijastra. Durante el tiempo que estuvieron allí, mi hijastra recibió multas constantemente en su coche, que solo está registrado a nombre de mi marido. No pagaban el seguro, yo le había comprado la suya y había pagado la entrada con mi dinero cuando vivían con nosotros, y no renovaron la matrícula. Ahora tiene la licencia suspendida, y a mi marido y a mí nos costó $600 levantar la suspensión de las placas, de nuevo, solo a nombre de él. Además, habían dañado el coche y necesitaba reparaciones. Así que se lo quitó. Antes le suspendieron la licencia, pero después de que la policía le quitara las placas, mi marido le dejó usar su camioneta, que estaba en mi póliza de seguro. Ralph la conducía, aunque no tiene licencia, y le reventó el motor. Ahora está parada y no se puede usar. Le dije a mi esposo que incluiría el auto en mi seguro, pero solo si lo conducía. Si se lo devolvía, cancelaba el seguro, algo que he mantenido. Sin embargo, Ralph llamaba a diario exigiendo a mi esposo que les devolviera el auto una vez que estuviera legal y arreglado. Después de 3 semanas, mi esposo finalmente dijo: "Mira, idiota, no sé qué crees que intentas lograr, pero no me estás exigiendo nada y no vas a recuperar el auto. Puede que se lo haya comprado antes de que se uniera a ti, pero es mi auto, está a mi nombre y me lo quedo en lugar de la camioneta que arruinaste. No me vuelvas a llamar por el auto, ¿entiendes?". Habíamos oído hablar de disputas constantes entre la ex de mi esposo y Ralph. La cosa se puso tan mal que Ralph le dijo a la ex esposa de mi esposo que empacara sus cosas y se largara de su propia casa. En otra ocasión, le dijo que se callara y recordara con quién estaba hablando. Entonces, todos decidimos que era hora de dejar que nuestra hija tocara fondo, ya que no veía cómo Ralph la había llevado de ser una chica dulce, adorable, querida y responsable en un programa universitario de enfermería a esta persona con antecedentes penales y sin futuro por el momento.
La ex esposa de mi esposo se mudó con su novio, le cortó la luz a la casa que había alquilado y le dijo a su antiguo casero, con quien era amiga desde hacía mucho tiempo, que no permitiría que su amistad se viera afectada si los desalojaba por ocupar una vivienda, ya que ninguno de los dos figuraba en su contrato de arrendamiento. Cuando mi hijastra llamó queriendo volver, mi esposo le dijo que ella sí podía, pero Ralph no. Ahora están alojados en un albergue para personas sin hogar en el pueblo donde vive la madre de Ralph, y ésta tampoco los deja vivir con ella. Nos da pena verla pasar por esto, pero este Ralph arrogante que no quiere soltar la ha deprimido mucho y podría hacerlo mucho mejor. Un hombre nos dijo una vez que no podía trabajar en una fábrica donde se entrevistó porque tenía climatización y su problema cardíaco no se lo permitía. Luego discutió con mi esposo y conmigo que climatización significaba controlada por el clima, por lo que hacía calor en verano y frío en invierno. No lo hemos visto tener un trabajo ni hacer nada útil ni productivo desde que están juntos, solo exige y utiliza a quienes aman a la chica de la que se ha vuelto tan apegado. Actualización 1. Bueno, vamos progresando. Mi hijastra tuvo recientemente un juicio en un pueblo a 48 kilómetros al oeste de nosotros. Se están quedando justo al otro lado de la frontera estatal, en una pequeña ciudad a 48 kilómetros al este. Así que mi esposo y yo ideamos un plan para alejarla de él. Dijimos que el único auto en marcha era el descapotable de 2 asientos y que solo podía llevarla a su comparecencia judicial. Mi esposo la recogió y luego la llevé a su comparecencia, ya que mi esposo tenía que estar en casa por algún motivo. De camino, ella empezó a hablar de cómo quería romper con Ralph, pero le daba miedo el dolor que eso conlleva. Odiaba lo controlador y mentiroso que era, pero sentía que la amaba de verdad y no sabía si su comportamiento negativo se debía simplemente a las circunstancias estresantes. Dijo que una vez que recuperara el seguro y su licencia, podría trabajar y las cosas mejorarían. Me detuve, saqué mi teléfono y entré en la página web de expedientes judiciales del condado al norte de donde vivía Ralph. Encontré 6 casos a su nombre, 3 relacionados con conducir con múltiples multas cada uno. El más reciente, iba a exceso de velocidad, se saltó un stop, atropelló a una mujer, huyó del lugar, tenía la licencia y el registro suspendidos y, obviamente, no tenía seguro. Lo arrestaron más tarde y tuvo que pagar una fianza. En ese caso, tenía una multa de $4,000, además de haber recibido una carta del Estado en nuestra casa indicando que debía $11,000 en restitución a la mujer por daños y perjuicios, y que su licencia estaba suspendida permanentemente hasta que se pagara la restitución, las multas judiciales relacionadas y la tarifa de reinstalación impuesta por el Estado, junto con el comprobante del seguro, dentro de las 48 horas posteriores a la suspensión por parte del Estado. Mi esposo la abrió accidentalmente, llegó en una pila de correo y no miró al destinatario. Ella estaba desanimada y enojada, afirmando que habían hablado largo y tendido y que él nunca le había dicho nada, solo que necesitaba el seguro porque lo atraparon conduciendo sin seguro y tenía que obtenerlo para poder recuperar su licencia. Como alguien que solía tener mi propia licencia de venta de seguros, le dije que no se puede obtener seguro si la licencia está suspendida o revocada, al menos no en nuestro estado. Tendría que validar su licencia y luego obtener el seguro para el reporte obligatorio. Ella misma terminó en libertad condicional por sus problemas de manejo relacionados con él, con una suspensión de 6 meses y $750 en multas, un golpe de suerte del juez, sinceramente. Ella también tendrá que tener el seguro una vez que termine su suspensión. Después, mientras pasé por la tienda a comprar comida para cenar, Ralph no dejaba de llamar exigiéndole que volviera. A pesar de que teníamos planes de cenar con ella esa noche, finalmente cedió a las incesantes llamadas y le pidió a su papá que la llevara de vuelta antes de que yo pudiera cocinar. Verifiqué que sí, que tiene un DIU para quienes preguntaron. Estaba muy descontenta con su situación y estaba empezando a verlo como lo que es, y como en el año que llevan juntos la ha deprimido. Sin embargo, aún no ha llegado al punto de dejarlo, pero con suerte llamará pronto para volver a casa. Ella sabe que tiene un lugar aquí con nosotros, pero él no. Actualización 2. Ha pasado un tiempo desde que publiqué por primera vez sobre mi hijastra y su novio arrogante, y me han pedido actualizaciones. Bueno, aquí tienen. Antes que nada,
Creo que probablemente todos sepan lo que sucedió inmediatamente después de mi publicación. La mayoría de ustedes, y yo mismo, dimos en el clavo. Ella estaba embarazada cuando hice la publicación. Y lo mantuvo en secreto hasta que se le notó, lo que nos dio a su padre y a mí unos 3 meses para prepararnos para la llegada de nuestra nieta. Es una niña preciosa, con ojos y una sonrisa que iluminan el mundo. No tiene ni 1 año. Lamentablemente, mi esposo falleció inesperadamente cuando la bebé tenía solo 6 semanas. Mi hijastra y yo lo presenciamos, para nuestro horror. Ha sido un momento muy devastador y emotivo desde entonces. Puede que esto les sorprenda a muchos, pero ella, la bebé y Ralph siguen viviendo conmigo. ¿Y saben qué? Ahora ambos trabajan. De hecho, es un padre sorprendentemente bueno. Sigue siendo un poco más posesivo con las niñas más de lo que me gustaría, pero también sabe que nunca ejercerá sobre mí la influencia y la manipulación a través de mi hijastra que intentó con su madre y mi esposo, así que conoce sus límites. Ninguno tiene licencia de conducir y no los llevo al trabajo ni de regreso con frecuencia, son adultos con un hijo, pero los llevo o los recojo de vez en cuando. Les hago saber que estoy orgulloso de ambos y que quiero verlos triunfar. Y, por cierto, solo he diferenciado la palabra hijastra para estas publicaciones. En la vida real, ni mi esposo ni yo usamos hijastro para referirnos a nuestros hijos y nietos. Sus hijos son míos, como los míos lo fueron para él, y eso nunca cambiará. Siempre querré y estaré ahí para mi hijastra y nieta como su padre. Incluso Ralph se enteró de que lo apoyé en un incidente que sabía que no fue obra suya ni culpa suya, pero del que se le culpaba injustamente. Cuando mi esposo murió, mientras ella y yo estábamos atónitos en urgencias con su cuerpo, Ralph fue el primer miembro de la familia en entrar, todavía con su uniforme de trabajo, recién salido del trabajo, cayendo de rodillas entre lágrimas y abrazándonos a ambos en un abrazo grupal entre lágrimas mientras llorábamos juntos. Reconozco el mérito a quien lo merece. Pero aquí está nuestra actualización. Agridulce. Inesperado. Para nada como yo, o probablemente la mayoría de ustedes, habríamos imaginado que las cosas resultarían. Incluso los que se creen los Ralph del mundo, a veces parece, tienen el potencial de cambiar y volver a ser personas normales, productivas y trabajadoras en equipo. No es perfecto, pero la vida de nadie lo es. Al menos para ellos es un buen comienzo en la dirección correcta. Y yo también estoy agradecido de seguir con ellos en mi vida. Estos últimos meses habrían sido peores sin ellos. Las cámaras son un método para recopilar pruebas y tal vez puedan considerarse un elemento disuasorio. Desde luego, eso no significa que Ralph no vaya a venir. De hecho, supongo que no le importa en absoluto. Ya pasé por eso una vez y no le salió muy bien a la otra persona. Sí, literalmente rompió mis cámaras de vigilancia, irrumpió en mi casa, dijo ser un residente que necesitaba ser desalojado, robó pertenencias y nos amenazó a mí y a mi esposa. Cuando contactamos con la policía, que dijo que era un asunto civil, les informé por escrito con fotos de los daños que, debido a las amenazas a mí mismo, a la otra parte, a la casa y a la propiedad, ahora entraba en el ámbito de la legítima defensa legalmente autorizada. Le expliqué que soy cinturón negro y tirador entrenado, ambos casos son ciertos, y que, como la policía no podía hacer nada, estaba dispuesta a usar la fuerza necesaria. Al día siguiente se emitieron órdenes de arresto contra esa persona. Ralph no ganará en ese frente. 9 de 10 a que está abusando de ella de alguna forma. Hagas lo que hagas, no rompas el contacto con ella. No hemos cortado la comunicación. Solo hemos cortado cualquier apoyo del que pudiera beneficiarse. Por ejemplo, iría a comprarle tampones si me los pidiera, pero no le daré dinero para tampones. La llevaré si me lo pide, pero no los llevaré. Ella tiene un hogar y apoyo, él no. Estás haciendo lo correcto, pero debes estar desconsolada por su situación actual. Tengo curiosidad por saber qué pasó con todas las mascotas. Bueno, la historia más triste sobre mascotas es la de su querido Pomerania, que creo que tiene desde hace unos 8 años. Mi esposo se lo había comprado antes de conocernos, y ella le tenía mucho cariño.
Mi esposo y yo no sabíamos que solo podían tener un animal allí, y naturalmente, tuvieron que elegir a su cachorro mestizo de pitbull sobre cualquier otro. En lo que no puedo evitar pensar que fue una decisión calculada por su parte, Ralph la convenció de dejar a Bumper, que era de pura sangre y estaba registrado en el AKC, con su hermana quien creemos que lo vendió. Cuando mi esposo descubrió dónde estaba Bumper, le dijo que nos lo trajera, pero para entonces ya era demasiado tarde y la hermana de Ralph, con suficiencia y arrogancia, dijo, lo abandonaron, lo entregué al refugio. Mi esposo y yo llamamos a todos los refugios en un radio de 3 condados, que abarca una gran área metropolitana del estado junto al nuestro, ya que vivimos cerca del límite estatal, sin éxito. Ningún perro que coincidiera con su descripción había pasado por ninguno de sus refugios en los últimos 90 días. Contactamos a la policía, pero sin pruebas, ella aceptó cuidarlo. En lugar de contar su historia de que habían dejado a Bumper en su casa sin permiso y no habían vuelto a buscarlo, se trató de un asunto civil. Los 2 gatos fueron regalados y el cachorro pitbull mestizo, con el que no se comportó como un dueño responsable y que no estaba vacunado, contrajo parvovirus y murió. El otro pitbull mestizo que querían traer a mi casa como rescate tenía antecedentes de mordeduras. Mi esposo lo llevó al refugio porque no estaba dispuesta a asumir esa responsabilidad ni a arriesgar nuestro seguro de hogar. Soy amante de los animales y tengo pugs, mi esposo tiene un chihuahua, y lloré por el dolor que sentía por Bumper, a quien no tuve ningún problema en acoger para mi esposo y mi hijastra. Sin embargo, no me gusta nada un pitbull mestizo cuando uno tiene antecedentes de mordeduras y el otro mordió la puerta interior de madera maciza de 6 paneles de su dormitorio, que sí, al final pagué para reemplazar después de que se mudaron, junto con el piso. Nunca he sido una persona de gatos, llámame perra y con gusto usaré el título, pero cajas de arena apestosas y arena para gatos por todo el piso para una cola molesta en tu cara mientras duermes y sin la lealtad o la protección alerta de un perro, no, gracias. Además, mi esposo tiene una alergia leve, así que ahí está. Gracias por responder, otro dolor para tu familia. Ralph suena horrible, al igual que su hermana. ¿Tienes alguna forma de ver a tu hija sola solo para asegurarte de que hablas en serio cuando dices que ella no tiene que vivir así? Llama, normalmente para pedir dinero, que no le damos. Él le dice que lo ponga en altavoz para poder oírlo todo y suele meterse en todas las conversaciones. Su padre le ha dicho que quiere un día familiar solo con ella, pero hasta ahora no lo han arreglado. Sus amigos nos han llamado preocupados. Uno intentó decirle que se deshiciera de él un día cuando estaban solos en el coche y lo único que hizo fue mirar fijamente por el parabrisas sin hacer caso a lo que decía su amigo. Su padre y yo sabemos que ella sabe, pero también vemos que está paralizada por el miedo a dejarlo. No creo que sea miedo al abuso, sino miedo a no tener a nadie y a ser inferior a sus hermanos y compañeros. De los hijos de mi esposo y míos, así como de los hijos de su madre, ella es ahora la única que no está comprometida, ni establecida, ni es madre, excepto su hermana por parte de su madre, que tiene discapacidad intelectual y está internada, así que esta hermana no cuenta para su autoestima, aunque no es la menor. Claro que ninguno de los 3 la juzgamos ni la hacemos sentir inferior por eso, pero entre su baja autoestima y el hecho de juzgarse a sí misma según los demás niños de su extensa familia ensamblada, creo sinceramente que no dejará a Ralph porque siente que es su última oportunidad. A pesar de todo lo que le dijiste, ¿aún no está en el punto de dejarlo? Tengo curiosidad, ¿qué tendría que hacer él para que ella estuviera en el punto de dejarlo? ¿No? No lo sé. Que lo esté considerando es un paso en la dirección correcta y la apoyamos sin darle dinero ni facilitar la situación de ninguna manera. El hecho de que ahora tenga una infracción menor por conducir como resultado de sus acciones realmente la afectó. Le dije, sin mencionarlo, que no era el fin del mundo, sino que debía ser una lección y que debía reflexionar sobre cómo y por qué la tuvo, así como sobre cómo seguir adelante. Se mostró receptiva. Bien hecho por mantenerte fuerte y compasiva con los demás en medio de tu tragedia. Nos alegra mucho la buena salud de tu nieta y el amor que comparten. Lamento mucho la devastadora pérdida de tu esposo. Tu actualización da esperanza y promete posibilidades y amor. Disfruta de tu preciosa nieta. Si quieres seguir viendo estos videos, dale me gusta.
Suscríbete, es gratis. Y deja tu comentario para saber qué piensas de esta historia.